Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del verso 45 al 56. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron a donde los judíos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga, así todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana del desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia? Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia, de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Damos la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, que nos ven o que nos escuchan a través de su canal de evangelización. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite el poder compartir su palabra. Hoy el Evangelio nos trae una hermosa enseñanza. Estamos entrando ya a la Semana Santa. Mañana domingo, en que toda la Iglesia Católica celebra el Día del Señor y que celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Domingo de Ramos, en donde hacemos la cordial invitación a todos ustedes, católicos y no católicos, están llamados a ir al encuentro del Señor. Y hoy San Juan viene a narrar de que los judíos iban a Jerusalén a purificarse para la Pascua. Jerusalén, que representaba la casa de Dios, iban a purificarse de nuestras manchas, de nuestras culpas. El camino de Cuaresma está finalizando, queridos hermanos, pero no es tarde para ir a la casa del Señor a purificarnos y a prepararnos para cerrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, no la Pascua judía. Por eso somos invitados al banquete del Señor, la Santa Eucaristía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ha sido la invitación en todos estos 40 días que estamos por culminar, que estamos ya por entrar a la Semana Santa. Eso ha sido la invitación a purificarnos a través de la confesión. ¿A purificarnos de qué? De nuestras manchas, de nuestras culpas, de nuestros pecados. ¿Sí? Esa es la invitación que el Señor nos ha hecho en todos estos días. ¿Para qué esperar otra Cuaresma más?
Si hoy es cuando que el Señor nos invita a prepararnos, a reconciliarnos, porque no sabemos el día ni la hora. Recuerden que los judíos subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Y por eso nosotros debemos de purificarnos, debemos de confesarnos antes para poder participar de la Pascua del Señor Jesús, que es nada menos y nada más el gran banquete de la Santa Eucaristía, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa es la invitación, esa es la enseñanza de Jesucristo. Y es por eso que a Jesucristo, fíjese bien, querían matarlo. Porque Jesús andaba haciendo obras, andaba haciendo milagros, sanaciones y curaciones. Recuerde usted que con su palabra, solamente con el poder de su palabra, resucitó a Lázaro. Jesús no entró en la tumba. Jesús desde afuera le dice a Lázaro, sal de ahí, Lázaro. Y Lázaro se levantó y salió caminando. Entonces, nos invita el Señor a participar, a creer como muchos judíos hicieron y como muchos no lo hicieron. Hoy el Señor nos hace esa invitación porque Él ha sido señalado, porque Él andaba haciendo obras, milagros, curaciones, liberaciones en todas partes. Y por eso el Evangelio nos enseña, fíjese bien, nos dice, muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Un grupo de los judíos que habían ido a casa de María habían creído en esa invitación, en esa predicación del reino de Dios que Jesús hacía, juntamente con las obras, juntamente con los milagros que él realizaba, y muchos judíos habían creído en él. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. ¿Sí? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos que está representado hoy en el poder político, en el poder religioso, que no creen en Jesucristo, que no creen en su palabra y que están en contra cada día de la enseñanza del Señor. Eso es lo que hoy está representado. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En eso está representado hoy los fariseos y maestros de la ley, en el poder político, en el poder religioso, que no creen, que no quieren que la semilla de la palabra se extienda, que no quieren que la palabra llegue a muchas más personas, a muchos más lugares, a muchas más familias. Buscan la manera como evitar que la semilla llegue, porque cuando la palabra de Dios llega a muchas personas, esas personas van a creer y van a buscar la salvación. Recuerde que cuando nos enseña Jesús en la parábola de la semilla, cuando el sembrador sale a sembrar, oiga qué es lo que dice San Lucas capítulo 8. San Lucas
capítulo 8, en su verso 11, nos dice de esta manera, que ustedes saben quién es el que no quiere que la semilla se extienda para que crean y se salven. San Lucas capítulo 8, en su verso 11, dice de esta manera, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Ese es el trabajo del enemigo, ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo de todos aquellos que están en contra de la enseñanza, de la verdadera doctrina, porque hay una doctrina verdadera y hay una doctrina falsa, que muchos se están dejando arrastrar por esa doctrina falsa. Están abandonando la verdadera, la de Jesucristo, con fundamentos bíblicos, capítulos y versículos. Lo están abandonando y se están yendo a la doctrina falsa que viven, que enseñan a aquellos que son falsos profetas, aquellos que están en contra, aquellos que son ministros de Satanás, aquellos que son seguidores de Satanás. ¿Sí? ¿Qué dice? Pues no quieren, oiga bien, dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Ese es el trabajo del enemigo. Eso es lo que hacían, fíjese bien, lo que hacían los fariseos y los maestros de la ley. Porque ellos decían, si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué decían ellos? ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Y no querían, no les agradaba, no les gustaba lo que Jesús hacía. Y es por eso que hoy hay muchos que están en contra de la enseñanza. ¿Sí? Ustedes saben quién es el que no quiere que la semilla de la palabra de Dios se extienda para que muchos crean y se salven. Es triste y lamentable, y por eso somos invitados nosotros a prepararnos, a formarnos cada día. ¿Sí? Porque lo dice claramente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lo enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el último capítulo 16, en el verso 17, lo enseña claramente, lo hemos compartido, lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, donde el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 17, lo dice, que hay gente como instrumento de Satanás. Y esa gente han salido de la verdadera iglesia de Jesucristo, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Se han dejado engañar. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que se han convertido en ignorantes, por perezosos que no quieren formarse, que no quieren estudiar la palabra. ¿Y a dónde han llegado a parar? Ser arrastrado por aquellos falsos profetas. Oiga cómo lo dice. Romanos capítulo 16, verso 17 dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Van provocando divisiones y dificultades. Por eso ustedes y yo debemos de tener mucho cuidado con esa gente que va provocando esas divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Se han salido de la verdadera doctrina y se han alejado,
se han separado de Jesucristo. Por eso el Señor llegó a decir, el que no está conmigo está en contra de mí. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque el que no está con Cristo es aquel que no cree en su palabra, es aquel que no cree en la enseñanza, es aquel que no cree en el pastor que Cristo dejó para pastorear su iglesia, para pastorear su rebaño. Un solo pastor. Y eso lo vamos a ver. Hay mucha gente que no cree. Oiga, aléjense de ellos. Pero ¿qué pasa a nosotros? ¿O qué pasa a aquellos que no saben, aquellos que no conocen la doctrina? Para todos es lo mismo. Para todos eso es lo mismo, es igual. Es al mismo Dios que estoy sirviendo. Pero no es así. Se han dejado equivocar, se han dejado confundir, se han dejado arrastrar por aquellos falsos. Recuerde que San Lucas 8, capítulo 8 del verso 11 al 12 dice, ¿quién es el que no quiere que nosotros lleguemos un día a la salvación? Ustedes lo han escuchado, ustedes lo han leído. San Lucas capítulo 8 del verso 11 al 12 nos ha enseñado el Señor en su palabra. Y por eso dice, así dice de esta manera, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quieren que crean y se salven. Eso es lo que está haciendo la gente que se ha alejado de la verdadera doctrina. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Van engañando o no van engañando? Porque le van enseñando otra doctrina que está en contra de la doctrina de Jesucristo. Y por eso, el Señor nos dice claramente, el Señor nos enseña que Él ha dejado su iglesia, su pastor, para cuidar el rebaño, para pastorear el rebaño. Pero muchos no creen. Y por eso el Evangelio nos dice de esta manera, si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Eso no eran palabras propias, ¿sí? No eran palabras propias de ese hombre, de Caifás. Oiga, dice, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, dice. Para eso Jesús tenía que morir. Lo profetizó Caifás, no eran palabras de él. Y es por eso que dice, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y es por eso que el mismo San Juan
en el capítulo 10, en el verso 16, lo dice Jesús. San Juan capítulo 10, verso 16. Tengo otras ovejas, dice el Señor. ¿Sí? Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Es el querer de Dios, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, para reunir. Por eso San Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no es de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús dice en el verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. ¿Por qué dice así? Porque en el verso 10 dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Jesús el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, no así aquel interesado en el salario, no así el asalariado, dice que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. ¿Sí? Por eso Caifás lo profetizó y lo dijo de esa manera. ¿Sí? Esas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿sí? Y por eso en San Juan capítulo 21, en su verso 15, por eso Jesús dejó un pastor. Oiga, San Juan 21:15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Es el trabajo del pastor, es lo que le encargó a Pedro. Por segunda vez, oiga, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del representante de Cristo, Pedro, que hoy lo representa el Papa, el jefe, el pastor, el guía que pastorea sus corderos. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas y apacienta mis ovejas. Por tercera vez el Señor lo hace el llamado. Y por eso el Evangelio dice, y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín.
Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Es la invitación que hoy el Evangelio nos hace. Purificarnos, ¿sí? A purificarnos. Recuerde que nunca es tarde para acercarnos al Señor. Nunca es tarde para volver al Señor. Por eso dice que se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Nosotros estamos invitados a purificarnos de nuestras manchas, de nuestras culpas, de nuestros pecados, para así poder celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. No la Pascua judía, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Invitados somos todos al banquete del Señor, la Santa Eucaristía, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero para participar de esa gran fiesta, de ese gran banquete, necesitamos purificarnos. ¿Sí? Necesitamos purificarnos. Y eso es la invitación para todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia en la fe, a prepararnos para esta fiesta que se acerca ya. Ya estamos ya para entrar a la Semana Santa, ¿sí? Y poder participar de ese gran banquete con el Señor. Entonces, por eso el Evangelio finaliza y dice, buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? ¿Sí? ¿Vendrá la fiesta? Hoy la invitación queda en cada uno de nosotros. Esa invitación que hoy el Señor nos hace a prepararnos, a obedecer el llamado, a obedecer, a creer en su palabra, como un grupo lo hicieron, y que no seamos como el otro grupo, que en lugar de creer, fueron a informar a los judíos, fíjese. Fueron a donde los fariseos, ¿sí? Un grupo de los judíos fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Por eso, ¿qué hacemos? Dijeron, este hombre hace muchos milagros. Y sí, Jesús estaba haciendo muchas obras. Si lo dejamos que siga, así todos van a creer en él. Es la invitación que el Señor hoy nos hace a creer en su palabra. Que Dios lo bendiga y que Dios, el Señor, lo acompañe donde quiera que se encuentre. Saludando ahí a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y hermanas que nos dejan su comentario en la cajita. Gracias por sus comentarios. Nuestras hermanas que están ahí fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por su animación, por sus comentarios. Esto a nosotros cada día nos ayuda, nos motiva para poder seguir llevando el Evangelio de cada día. Haciendo la cordial invitación a los que no se han suscrito, vamos a suscribirnos, vamos a apoyar este proyecto de Dios, vamos a evangelizar. Es el trabajo, es la misión que Jesús nos ha encomendado. Para el que quiera creer, alcanzará salvación, pero el que no crea se condenará. Que Dios lo bendiga y que Dios el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.